Soy José Luis Llázar, doctor en biología por la Universidad de Valencia. Después del doctorado, de obtener el doctorado, me desplacé para realizar mi estancia postdoctoral en Reino Unido, en el laboratorio del doctor Venki Ramakrishnan, en el Laboratorio Molecular Biology, en Cambridge. Tras este periodo postdoctoral, retorné a España y desde finales del 2018 soy científico titular del CSIC en el Instituto de Biomedicina de Valencia. La línea principal del laboratorio es investigar a nivel molecular los mecanismos que están detrás de la regulación de síntesis de proteínas, especialmente en la iniciación de la traducción, tanto en eucariotas, utilizando, por ejemplo, la levadura como organismo modelo, como en procariotas, utilizando para ello organismos no patógenos como Thermus thermophilus o organismos patógenos como Mycobacterium tuberculosis. Para ello utilizamos enfoques que utilizan herramientas como técnicas biofísicas, técnicas bioquímicas y técnicas de biología estructural, principalmente la cristalografía de rayos X y la criomicroscopía electrónica o cryo-EM. Para realizar esta investigación hemos recibido financiación principalmente por parte del Plan Estatal de Investigación, Plan Nacional, y también por parte de la Generalitat Valenciana a través de su programa SEGIGENT. Aunque esta es la línea principal del laboratorio, también tenemos proyectos en colaboración, ya que soy, por ejemplo, miembro del CIBERER, en enfermedades raras, en establecer los mecanismos moleculares detrás de varias de ellas, principalmente en enfermedades del ciclo de urea, del metabolismo del nitrógeno, incluso enfermedades de Huntington. Por último, también me gustaría destacar que en los últimos 3 años el grupo ha estado muy implicado en proyectos de temática COVID dentro de la plataforma temática interdisciplinar Salud Global del CSIC, colaborando no solo con grupos del Instituto de Biomedicina de Valencia, sino también con otros grupos de otros centros del CSIC. Bueno, la regulación de síntesis de proteínas en realidad son dos de los pilares del dogma central de la biología molecular. Es por tanto, son procesos centrales, universales a todos los organismos vivos y, por tanto, dada su importancia, son procesos altamente regulados. Se puede regular, por ejemplo, a nivel de transcripción del mensajero, la homeostasis del RNA mensajero, también se puede regular a nivel del transporte del mensajero, incluso splicing, pero sobre todo a nivel de traducción, que es el campo en el que ya, como he comentado anteriormente, mi grupo está más involucrado. En realidad, la traducción es un proceso que es muy costoso energéticamente para la célula y, como he comentado, tiene mucho sentido que esté altamente regulado y, de hecho, la etapa más regulada es la iniciación de la traducción. Desde un punto de vista práctico, la iniciación de la traducción es también muy importante para el desarrollo de antibacterianos, ya que, por ejemplo, es la etapa que más divergente es entre bacterias y organismos eucariotas, de modo que se pueden sintetizar antibacterianos que sean efectivos contra el patógeno e inocuos para el hospedador. También es muy importante a nivel práctico por el hecho de que en humanos la desregulación de la traducción está implicada en enfermedades como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas o diversos procesos metabólicos. Bueno, la criomicroscopía electrónica es en realidad una técnica de biología estructural. Es una técnica de biología estructural que ha tenido un auge muy importante en los últimos años. Y de hecho, por el desarrollo de esta técnica se le dio el Premio Nobel de Química en el año 2017 a 3 investigadores que participaron en su desarrollo, a Jacques Dubochet, a Richard Henderson y a Joachim Frank. Es una técnica que consiste en la utilización de un microscopio electrónico de transmisión. Pero no se trabaja con agentes teñidos, sino que lo que se hace es utilizar etano líquido para, en temperaturas criogénicas, no congelar la muestra, sino vitrificarla, de modo que se forme una fina película que es transparente a los electrones, de modo que la
partículas que están embebidas en dicha película son perfectamente visibles en un microscopio electrónico. Además, trabajar en temperaturas criogénicas también tiene una ventaja, y es que las moléculas, que son muy sensibles a la radiación, lo son menos en un microscopio electrónico cuando son bombardeadas por el haz de electrones, de modo que puedes trabajar mejor. Aunque es una técnica muy potente, también tiene sus ciertos inconvenientes, y es que el contraste de las partículas utilizando esta técnica es muy débil, de modo que se deben promediar muchas partículas con el objeto de tener una resolución de una estructura tridimensional a una resolución más o menos decente. De todas formas, como ya he comentado anteriormente, es una técnica que ha tenido un auge muy importante en los últimos años, principalmente por razones debidas a la mejora de los microscopios, mejoras en la preparación de muestra, pero sobre todo mejoras en el desarrollo de detectores directos de electrones, y también una mejora en la capacidad de computación y en el desarrollo de software específico para este promediado de cientos de miles de millones de partículas, de modo que actualmente es posible obtener estructuras a resolución casi atómica de grandes complejos moleculares de gran importancia biológica. También me gustaría decir que aunque la criomicroscopía electrónica permite trabajar con cantidades muy pequeñas de muestra en condiciones en suspensión y con muestras relativamente heterogéneas, cada vez se tiende más, gracias al desarrollo de la tomografía y la microscopía correlativa, a trabajar con muestras en su ambiente nativo, es decir, trabajar directamente con la célula y obtener estructuras en su ambiente, como he comentado, más nativo. Como ya he comentado, la biología estructural lo que proporciona son imágenes detalladas, y ya sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras, y estas imágenes detalladas de, por ejemplo, un antibiótico unido a su diana biológica puede ser de vital importancia para saber o comprender el mecanismo de acción que existe detrás de esos antibióticos o antivirales. Por ejemplo, la obtención de estructuras a alta resolución de un antibiótico unido a su diana sería un muy buen punto de partida para, utilizando herramientas de biología computacional o incluso, ahora que está en auge, la inteligencia artificial, desarrollar a partir de ahí antibióticos o derivados de antibióticos mucho más potentes, que en cualquier caso después deberían testarse mediante diversos ensayos de interactómica de la diana a su antibiótico, o incluso obtener nuevas estructuras con dicho derivado a alta resolución e entrar de nuevo en el ciclo. Y diréis, entonces, ¿en qué entra en este campo el estudio de la iniciación de la traducción? Pues bien, los ribosomas, por ejemplo, las partículas o las macromoléculas que están encargadas de traducir el mensaje genético a proteína en todos los organismos vivos, son actualmente el 50%, son la diana de actualmente el 50% de los antibióticos conocidos. Y no solo eso, sino que además la maquinaria traduccional, es decir, dichos ribosomas, son habitualmente secuestrados por numerosos virus, como el virus de la hepatitis C, el mismo SARS-CoV-2 u otros virus, para producir las proteínas víricas y también inhibir la síntesis de proteínas del hospedador. Por tanto, es fácil ver que, y es actualmente la traducción de proteínas, una perfecta diana para el estudio de antibióticos y la mejora de estos. Esta es en realidad una pregunta un tanto difícil de contestar. Siempre consideraremos que es insuficiente desde nuestro punto de vista, pero en cualquier caso pienso que para contestar a esta pregunta te tienes que comparar con los países de nuestro entorno. Lo primero que ves es que España destina más o menos un 1,4% del PIB a investigación, mientras que la media europea está alrededor del 2,3%, y este 1,4%, pese a que en los últimos años se ha incrementado la financiación, sigue siendo, por ejemplo, lo mismo que se destinó en el año 2009 en España a ciencia.
y estamos todavía lejos del 3% que se quiere destinar o que sería el ideal. Por tanto, está claro que los fondos destinados a ciencias son insuficientes y esto repercute negativamente en la financiación de personal. Sí que es cierto que desde el Ministerio en los últimos años se ha incentivado mucho, por ejemplo, los programas Ramón y Cajal, o se están creando nuevos programas de atracción de talento. También desde el CSIC hay un se quiere, por ejemplo, considerar a las investigaciones Ramón y Cajal que desarrollan su actividad en centros de CSIC, o también desde las comunidades autónomas se ha hecho un esfuerzo en la creación, por ejemplo, del Ikerbasque en el País Vasco, el ICREA en Cataluña, o los programas Gente en la Comunidad Valenciana en la atracción de talento. Sin embargo, cualquier investigador que vuelve a España o quiere desarrollar su actividad en España sabe que en realidad está un poco sacrificando su, ya sea por razones familiares o porque tiene una vocación de servir y de mejorar la ciencia en nuestro país, sabe que está un poco renunciando a, a estar en la cresta de la ola de la ciencia internacional. Otra cosa que también se ve no solo a nivel de científicos o investigadores principales, otra cosa que ves cuando estás o desarrollas ciencia en el extranjero es que en España, y creo que tenemos un problema, es que no se afianza a los investigadores postdoctorales que no quieren ser IPs y lo ves claramente en el ratio que de los laboratorios cuando estás en el extranjero, que hay un ratio muy elevado de investigadores postdoctorales cuando lo comparas con estudiantes predoctorales o estudiantes. Y es algo que, por ejemplo, aquí en España no se ve. Yo creo que es en parte derivado de los pocos fondos, por ejemplo, un plan nacional, a duras penas te da para contratar a una persona postdoctoral y, por ejemplo, si obtienes una RC, obtienes prácticamente 10 veces más financiación. Por lo cual deberíamos ir los investigadores a obtener financiación europea. Lo que pasa es que esto también conlleva sus problemas, porque son muy competitivos, tienes que ser muy original y conseguir y ser muy eficiente y conseguir poco con poca financiación. Y por último, lo único un poco también reivindicativo, y perdóname que sea reivindicativo, yo creo que también la falta de tecnología a veces puntera hace que sea un poco problemática a la hora de atraer talento y conservar el poco que ya tienes. Y a veces también es a veces un poco utópico traer grupos que desarrollen una tecnología puntera si la tecnología que está desarrollando no existe en tu comunidad. Y puede ser, por ejemplo, el caso de la microscopía electrónica en la Comunidad Valenciana.